Buenas tardes. Para continuar hablando de la unidad 2, donde nos referíamos a los textos, a los diferentes tipos de textos y cómo las habilidades cognitivo-lingüísticas permiten la construcción de nuevos textos, de diferentes tipos de textos, como el texto descriptivo, el texto informativo, el texto narrativo, el argumentativo. Todo ello nos permite encontrarnos con la lectura. La lectura nos permite tener una formación crítica, por eso es importante leer, formarse. ¿Qué ocurre con la lectura? La lectura es un encuentro entre quién? Entre el autor, el texto y el lector. Porque a través del texto el lector va a configurar el mundo que está presentando el autor. Paul Ricoeur habla de lo que es prefiguración, configuración y refiguración. ¿Por qué lo expresa de esta manera? Porque el autor de alguna manera prefigura un mundo que va a contarlo en un texto. El texto, que es lo que está escrito, es la configuración de ese mundo, pero no solamente del mundo que refleja el autor, porque en el momento en que el texto está escrito, el autor se desprende de su texto para que éste se encuentre con el lector. El lector tiene una comprensión del mundo que va a permitir que ese encuentro se dé. ¿A través de qué? A través de la interpretación. ¿Y por qué la interpretación? Porque en ese texto hay una lógica de sentido que permite que el lector interprete lo que está escrito por un autor. Y ese autor necesariamente, si es un texto argumentativo, tiene argumentos y tiene razones. Por eso siempre en los textos encontramos ideas principales y secundarias, lo que se ha llamado ideas principales y secundarias, que ahora le llamamos argumentos y razones. Es decir, hay una idea principal y luego esa idea principal es explicada, es razonada de una manera lógica en las ideas secundarias. Esos argumentos permiten convencer a quién, al lector. ¿Convencerlo en qué sentido? En el sentido de que siga la lectura y que la logre interpretar, que la logre comprender. Estos argumentos tienen una dinámica, que son análisis, que es donde se expresan las reflexiones, la interpretación, la comprensión, pero también tiene una retórica, que es el orden del discurso, que es la forma como se expresa. Por eso es que en algunos casos nos gustan algunos autores y otros no tanto, dependiendo de la retórica. Y eso va a constituir una dialéctica, es decir, una retroalimentación entre ese autor, ese texto y el lector. Esto lo quiero resaltar por lo siguiente. En la tarea que tienen pendiente para esta segunda unidad está el texto de Luis Brito García. Es un texto que tiene muchas palabras, pero sustantivadas, palabras con algunos artículos, pero no tienen un orden del discurso. Nos encontramos allí con un texto que no tiene argumentos lógicos, que no tiene una lógica de sentido. Por eso es que ese texto lo he dispuesto para que ustedes logren construir a partir de ese texto, con las palabras que están expresadas en ese texto, otros textos. Es decir, van a construir a partir del texto de Luis Brito García, ¿verdad? Otros textos, en este caso un texto narrativo. ¿Qué permite ese texto narrativo? Construir un cuento, una historia que narre lo que ustedes consideren de su creatividad, pero con las palabras que están expuestas allí. Pero se darán cuenta que necesariamente tienen que utilizar otras palabras. ¿Para qué? Para que tenga una lógica de sentido, una narratología ese texto. Igual pasa con el texto periodístico, que tienen que estar enmarcados en las preguntas periodísticas: qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, ¿verdad? Van a utilizar las palabras que está expresada en el texto ser de Luis Brito García para construir ese artículo periodístico, o puede ser de sucesos, lo que ustedes consideren. Ahora bien, luego que hagan eso, van a tener un tercer texto, que van a hacer un análisis
con argumentos para distinguir por qué ese texto tiene dificultades comunicativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dificulta esa lógica de sentido. Porque si ustedes le colocan 20 palabras que digan casa, frita, arepa, cosa, animal, bestia, lunar, si yo le enumero esa cantidad de palabras, serían palabras sueltas, pero no tienen una lógica de sentido. Por eso es que es importante que para que haya un texto escrito, para que pueda ser interpretado por un lector, tiene que tener una lógica de sentido, con argumentos, con razones. También en la narrativa hay una trama, hay un ambiente, hay personajes que se recrean para construir un mundo ficcional, en el caso de los textos, de los cuentos ficcionales, ¿verdad? Como lo vimos en los textos de Augusto Monterroso. Ahora bien, ¿qué diferencia encontramos entre el texto Ser de Luis Brito García y el texto Cristales Rotos del profesor Camilo Perdomo? Mucha diferencia. En el texto Cristales Rotos hay unos argumentos que se desprenden de una investigación que hubo, ¿verdad?, sobre un vehículo que habían dejado abandonado en una ciudad en Estados Unidos, y luego hacen un análisis sociológico. Luego lo toma el profesor Camilo como para interpretar de alguna manera las situaciones que se presentan en nuestro país cuando se deja destruidos ciertas zonas, ciertos lugares o ciertos objetos, y que eso de alguna manera permite que la mayoría de las personas actúen de la misma forma. Es decir, como que no nos importa que esté destruido un lugar o una zona, sino que contribuyen a la destrucción social. Es un texto de interpretación, con argumentos, con razones, y por lo tanto se diferencian esos dos textos. En este caso, les traje como ejemplo para que vean la diferencia de lo que es un texto, ¿verdad?, que tiene una lógica de sentido, y un texto que tiene una cantidad de palabras que por supuesto están escritas con una intención, porque por eso lo hacen, pero una intención de comunicar ¿qué? De comunicar que de alguna manera, si no hay una articulación del discurso, pues no existe comunicación, y por lo tanto no va a haber interpretación de los textos. Nos vemos en la próxima clase.